Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego y hoy te voy a explicar cómo bajar la temperatura de tu PC a la hora de jugar juegos de video de maneras bastante sencillas y prácticas. Vale aclarar que algunas de estas maneras son tan sencillas que quizás hasta las sepas, pero yo no asumo que todo el mundo sabe todo, así que simplemente ahí van mis consejos a la hora de que reduzcas la temperatura de tu PC a la hora de jugar un juego de video. Pero antes aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal y le des a esa campanita para que te llegue una notificación de cada vez que subo un video. Ok, empecemos. Una de las maneras más simples a la hora de querer bajar la temperatura de nuestra PC a la hora de estar jugando un juego de video es simplemente capeando los frames. Sí, por más estúpido que esto suene, esta es una manera sencilla, segura y rápida de bajar la temperatura de nuestra GPU, ya que al tener que renderizar menos frames por segundo estaríamos aliviando la carga sobre nuestra GPU. Esto inclusive es recomendable para aquellas personas que tienen una muy buena placa de video, y a pesar de que puedan tener frames ilimitados, a veces no es necesario hacer que esta trabaje a full load, es decir, a su máximo rendimiento posible, ya que por ahí el juego que estamos jugando no requiere de tanta cantidad de poder, sobre todo cuando los juegos de video están optimizados a 60 frames o varias animaciones del juego están capeadas por el engine mismo del juego a solo 60 frames. Hay varios juegos de este tipo, la mayoría vienen de consola, te puedo nombrar varios, algunos ejemplos son Fallout 4, Elden Ring, y hasta hace poco probé por mí mismo el Resident Evil 2, donde ir a más de 60 frames la verdad que no tiene ningún beneficio más allá de levantar la temperatura de tu PC y generar más consumición de electricidad. Con esto no estoy diciéndote que tenés que jugar a 60 frames, simplemente te estoy explicando que hay muchos juegos que ponen límites y vos ni siquiera te das cuenta. Y al final terminás forzando a tu sistema a una tarea que quizás pueda hacer de manera más relajada. Otro caso donde nunca vamos a usar esa cantidad de poder extra es cuando nuestro display o monitor no es capaz de reproducir esa cantidad de frames. Si bien vos podés llegar a renderizar más frames de los que tu monitor puede reproducir, me parece un esfuerzo innecesario sobrepasar ese número. Por ejemplo, si tuvieses un monitor de 60 Hz o que solo es capaz de reproducir hasta 60 frames por segundo, entonces como que no le veo demasiado potencial a que te vayas, no sé, a 300 frames por segundo, cuando raramente te vas a ver beneficiado por esto. Más que nada cuando sos de jugar juegos single player, donde realmente no va a haber una ventaja sobre otro jugador en cuanto a tiempos de respuestas o input lag. Ahora bien, cuando estamos jugando juegos competitivos que requieren de tiempos de respuesta más rápidos, quizás sí sea buena idea un capear los frames, pero creo que últimamente se generó una idea de que un capear frames es mejor en líneas generales, cuando realmente no es siempre así el caso. Por ejemplo, acá estás viendo que puedo correr Valorant en 144 frames clavados porque mi monitor solo puede llegar hasta 144 Hz. En este caso puedes ver que tengo un frame time de 6 milisegundos, o sea el tiempo que tarda en renderizarse y presentarse cada frame en mi pantalla. Sin embargo, si un capeo el Valorant, puedo llegar a casi 400 frames por segundo, reduciendo ampliamente esa cantidad de milisegundos a 1 punto algo o a veces a 2 punto algo. Pero siendo sinceros, rara vez noto una diferencia entre 144 Hz y 400 frames, al menos en este caso en particular. Obviamente entre 60 frames y 144 esta diferencia se va a notar un poco más. Pero si este es tu caso como el mío, quizás te convenga capear los frames para generar menos consumo. Además, muchas veces en muchos de esos videos que te suelen recomendar un capear los frames no tienen en cuenta otras cosas como por ejemplo tu hardware en particular. Hay gente que quizás un capea sus frames y después se pone a jugar con un mouse que tiene un montón de input lag, por ejemplo un mouse de Cars. Por último, porque se hizo súper largo y creo que no es necesario que explique tanto por qué es buena idea capear los frames, si sos de jugar juegos retro sabrás que hay algunos juegos que fueron creados en 30 frames como L.A. Noire, que necesitan ciertas partes del juego que estén en esa cantidad de frames necesarias, porque si no vas a empezar a ver bugs o se te va a hacer imposible poder pasar algunas partes. Esto también sucede en juegos como Resident Evil 4. El siguiente método es hacer un undervolt, proceso que consiste en reducir el voltaje de ya sea nuestro CPU o GPU, y de esta manera tener menos consumo con similar rendimiento. El undervolt es una muy buena idea, especialmente si nuestra placa es de la marca Nvidia y de la series 30, que justamente se caracterizaron por tener consumos altos. Obviamente esto dependerá del modelo que tengas y su capacidad de disipación. Sin embargo, es muy buena idea hacer un perfil de undervolt en el programa MSI Afterburner. Así, una vez que hay temperaturas altas, cambias a este perfil. Como este tema es bastante largo y depende de las variaciones de hardware que tenga cada espectador, lo voy a dejar acá.
pero existen muchos videos dando vueltas explicándote cómo hacer undervolt, tanto de CPU como de GPU. Si les interesa, dejen un comentario y con gusto voy a hacer un video aparte hablando sobre este tema. El siguiente método para reducir temperaturas es elegir bien nuestros componentes de PC a la hora de comprarlos. Y sí, sé que acá es cuando ya depende de cada bolsillo, pero muchas veces tenemos opciones muy buenas a poco precio y sin embargo por falta de conocimiento terminamos eligiendo algo peor. Te voy a ser directo y darte mi opinión y dejar la objetividad de lado. Porque creo que de eso se trata también tener un canal de YouTube, poder expresar un poco lo que pienso y no ser tanto un robot. Lo primero que tenés que saber es que cuando hablamos de CPUs, por lo general AMD te trae por defecto, cuando los trae, buenos disipadores, o al menos funcionales. Y esto lo hablo desde la experiencia propia, he tenido 3 y ninguno me trajo un problema, al menos en Ryzen 5 con 6 núcleos, que es lo básico para gaming. Por el otro lado, Intel medio que te invita a comprarte un disipador. Personalmente no tengo un buen recuerdo de los disipadores de Intel, pero la verdad es que hace mucho que no compro un CPU Intel, así que déjenme en los comentarios qué tal el rendimiento de sus disipadores hoy en día, para aquellos que sí tengan estos. Por otro lado, esto es muy importante. Gabinetes. Existen muchísimos tipos de gabinetes, y acá es donde por lo general algunos sobregastan y otros se escatiman de más. Desde mi punto de vista, si te interesa tener buenas temperaturas, evita cualquier gabinete que se vea como una pecera. Por lo general, estos suelen tener un pésimo airflow, por no decir un airflow nulo. Y airflow es la palabra clave que necesitas a la hora de buscar gabinetes. Estos tipos de cases son ya bastante populares y seguramente los habrás visto. Por lo general los podés reconocer ya que en ellos predominan muchas entradas de aire que te garantizan, en algunos casos, un buen airflow. Oye, ¿qué son estos hoyos? Aeroventilas, dan velocidad. ¡Ah, sí! ¡Aeroventilas! ¿Qué contra tienen? Para mí nada, pero si querés ser más quisquilloso pueden darte más polvo a la PC. Sin embargo, si elegís bien un modelo que tenga filtro antipolvo, esta contra se reduce un montón. Pro tip, no elijas gabinetes que vienen con el filtro ya inyectado en el mismo. Por lo general te recomiendo gabinetes que puedas remover el filtro para poder limpiarlo. Acá te dejo algunos ejemplos de este tipo. Mi primera recomendación es el gabinete Deepcool CK560, que viene con un filtro antipolvo desmontable en la parte frontal y también en la parte superior. Otro gabinete que te recomiendo es el Corsair 4000D, que tiene en la parte frontal un filtro desmontable, también en la parte superior un filtro magnético, y también otro gabinete que recomiendo es el Corsair 5000D, obviamente que es una evolución de este 4000D. Y bueno amigos, esas fueron 3 maneras prácticas de bajar la temperatura de tu PC de manera rápida. Si es que estás sintiendo que el gabinete se está calentando poco a poco y no tenés mucha idea, bueno, ahí tenés una posible solución. Recomiendo fuertemente que investigues sobre el segundo punto, lo de hacer undervolt. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós.